Doctores, ¿cómo están? Entonces, en esta parte vamos a poder utilizar tintes. A mí particularmente me gustan mucho estos tintes de acá de la marca Tokuyama Dental que se llaman Estelite Color. En este caso vamos a utilizar tres colores, ¿no? El blanco que nos va a servir para generar la línea alba en el borde incisal. El azul que nos va a servir para generar un poco más de translucidez en el borde y el amarillo que nos va a generar un poco más de saturación en la parte cervical del dientecito, ¿no? Entonces, estos tintes los vende acá la empresa Tokuyama Dental Perú, se llama Almacenes Dentales XG. Son bastante interesantes y vamos a ir aplicando uno por uno, ¿no? Entonces vamos a utilizar muy pequeña cantidad porque la idea es que caractericen, pero que en realidad no se noten tanto, ¿no? Entonces no podemos abusar de la cantidad del gel que se va a utilizar porque si no, pues obviamente se notaría demasiado, ¿no? Acá por la filmación, tal vez se vaya a ver más intenso de lo que es en realidad, pero tú tienes que recordar la cantidad que estoy utilizando, es muy poquito, ¿no? Entonces con la punta del explorador, mira, ahí nosotros ya tenemos nuestra capa de dentina aplicada y vamos a colocar nuestro tinte blanco a nivel del justo el borde incisal, mira cómo lo estoy colocando, muy pequeña cantidad, ¿no? Lo vamos a aplicar así muy ligero e ir estirando. Algunos doctores utilizan, por ejemplo, podrías utilizar si no tienes un tinte blanco, una resina de blanqueamiento podría ser, ¿no? Un cuerpo de blanqueamiento podría ser para generar el mismo efecto, podría generar el mismo efecto allí. También podría ser una resina, un color B1, tal vez podría ser, para generar un poquito más de saturación, ¿no? Entonces la idea es colocar muy pequeña cantidad de material. Si has colocado demasiado, bueno, en este caso he colocado mucho, entonces estoy retirando un poquito el excedente del material con la misma punta del explorador, y si por algún motivo colocaste demasiado y quieres retirarlo, pues lo puedes hacer con un pincel o con un microbrush para que no se note demasiado exagerado la cantidad del material que nosotros vamos a colocar, ¿no? Entonces colocamos muy pequeña cantidad del tinte para generar ese efecto eh, de línea alba, porque es la unión entre el borde, el esmalte vestibular y el esmalte palatino. Se ve esa línea blanquecina justo en el borde, pero recuerda, esto es característico de los pacientes que tienen, de los pacientes jóvenes, ¿no? ¿No? En un paciente mayor, pues no tienes ese efecto, ¿no? Porque ya desgastó el borde, entonces si colocas demasiado tinte allí, se va a ver antinatural, ¿no? Entonces la idea es que el diente del costado presente esa caracterización para que tú la puedas replicar. Y como te digo, es característico de los pacientes jóvenes, ¿no? Ahí con el microbrush he retirado, ¿no?, el excedente del material y vamos a volver a aplicar muy pequeña cantidad, ¿no? Eso puede pasarte, ¿no? Entonces lo retiras con el microbrush absorbe y ahí ya voy a colocar menor cantidad de material para poder hacer la colocación del tinte, ¿sí? Algunos también no colocan nada en el borde para generar este efecto. Le dan un desgaste en 45 grados del borde por palatino y se genera una ligera línea alba. Eso también podrías hacer si es que no tienes tinte o no quieres colocar una resina que genere ese efecto en el halo, en el borde. Entonces podrías generar ese desgaste de 45 grados. Eso muchos doctores también te lo recomiendan. ¿Está bien? Como es una resina, yo tengo que fotopolimerizarla, ¿no? Tengo que fotopolimerizarla para que pueda endurecer. Es una resina fluida con color, ¿no? Entonces necesito yo polimerizarla para que quede ya establecido, ¿no? También este tinte blanco te podría servir para el caso de un diente con endodoncia, ¿no? Que está pigmentado, que está manchado y tú quieres utilizarlo como un opacker y no tienes un opacker, podrías intentar cubrir el dientecito una vez hecha la preparación, cubrirlo con este tinte blanco. Pero también hay opackers específicos que tú pudieses utilizar, ¿no? Tokuyama tiene los opackers en base al
al croma, ¿no? Tienes un opacar de A1, opacar de A2 y un opacar de A3 aproximadamente, ¿no? Entonces tienes un low, un medium y un high croma, ¿sí? Podría ser una opción. ¿Correcto? Entonces mira, así nada más colocaremos nuestro tinte en el borde y ahora vamos a colocar nuestro tinte azul entre los mamelones de la dentina para generar, ¿no?, mayor translucidez. Pero acá tienes que, a mí particularmente me gusta mucho este tinte porque no es muy saturado, pero igual tienes que colocarlo muy poco porque obviamente me va a elevar la translucidez, ¿no? Entonces, recuerda, en esas zonas de allí no hay dentina, entonces es puro esmalte vestibular y esmalte palatino. Entonces va a haber mayor translucidez. Pero si colocamos demasiado, pues se va a notar demasiado translúcido y pues no se va a ver antinatural. Si no tuvieras este tinte, ¿qué podrías utilizar para generar translucidez? La misma resina que hemos colocado en palatino, un incisal, lo puedes colocar entre los mamelones para completar ese espacio, ¿no? Y generar este efecto de translucidez del borde incisal, ¿no? Ahí aplicamos luz, ¿no?, para fotopolimerizar, ¿no?, nuestro tinte azul. Igual 10 segundos, no estamos polimerizando. Y ahora vamos a colocar el tinte amarillo, ¿sí? El tinte amarillo para generar mayor saturación en la parte cervical, ¿no? Igual siempre con el explorador, no utilices el microbrush para aplicarlo, más bien yo lo utilizo para retirar el excedente. ¿Por qué? Porque absorbe mucho, vas a gastar mucho tinte, ¿no? Entonces, mira, lo colocamos en la parte cervical. Recuerda que aquí siempre es más saturado porque el grosor del esmalte es mucho menor. Entonces, si tú quieres lograr un poquito más de saturación en la parte cervical, pues podemos colocar un tinte amarillo, ¿no?, que podría ser interesante. Lo vamos a colocar así, lo vamos a estirar de manera irregular, ¿no? Y si tú deseas suplir el tinte, podrías utilizar un mayor saturación en la dentina, ¿no? Si estás utilizando una dentina A2, podrías utilizar una dentina A3 para esta zona de acá, ¿no?, para generar más saturación, ¿no? Podría ser, o un cuerpo, en todo caso, A3, ¿no?, para generar un poquito más de saturación. Entonces sacamos el excedente con el microbrush, absorbo un poquito para poder sacarlo, retirar, que no me quede tan intenso, ¿no? Lo ponemos irregular con la punta del explorador, ¿no? Mira, ahí ya bajó bastante la intensidad. Y una vez que lo tenemos, le damos luz con la lámpara 10 segundos, ¿no? Y luego ya tenemos que proceder a cubrir nuestra restauración con nuestra resina de esmalte, ¿no? Entonces, básicamente, estos son tintes que nos sirven, caracterizadores que nos sirven para generar algunos efectos importantes en nuestra restauración. Como te digo, no es 100% necesario que los compres, pero sí te da un plus adicional para generar este tipo de efectos. Como ven, mira, allí estamos esparciendo la capa de esmalte vestibular con el dedo. En este caso yo estoy usando látex, ¿no? Y es cierto, el látex tiene talco y el talco puede contaminar la resina. Pero en líneas generales yo siempre uso el dedo para esparcir la capa, ¿no? Esta capa final porque me es más práctico, más fácil, más rápido. Pero sí tienes que utilizar guantes de nitrilo y de esa manera no contaminarás la resina, ¿no? Será muchísimo más sencillo. Y las partes que no llegues, ahí recién utilizarás la espátula. Entonces, en este caso, como es una práctica, estamos utilizando guantes de látex. Pero si fuera para un paciente, nosotros utilizaríamos guantes de nitrilo, ¿ok? Y las partes donde no llego, entonces ahí utilizo el espátula para poder acomodarlo de una manera correcta. Correcto, entonces bastante sencillo. Mira cómo he logrado esparcir todo rápidamente solamente utilizando el pulgar para poder estirar el material. Entonces lo que yo estoy haciendo ahorita es calcular la cantidad de material que yo necesito para este caso. Todavía no me estoy preocupando en darle forma, sino me estoy preocupando en generar el volumen correcto para la resolución de este caso.
Allí estoy humectando el pincel con glicerina, ¿sí? Mi pincel de pelo de Marta con glicerina para que no se despeine y de esa manera el pincel me dure, me funcione como una espátula flexible para poder mejorar la forma o darle forma a nuestra restauración, ¿no? Entonces yo utilizo gel de ecografía, ¿no? Que es glicerina en gel básicamente, es eso. Y de esa manera, pues mi pincel me va a durar bastante. Entonces lo limpio siempre con alcohol de 70, luego lo limpio con un poco de agua y luego le colocaremos un poco de glicerina en gel para humectarlo correctamente y no esté reseco, ¿no? Entonces ahí voy a pincelarlo. Mira, la resina, esta Palfitel X5 se deja pincelar muy bien. Voy a tener bastante facilidad para poder trabajar el material, que no voy a tener ningún inconveniente y voy a proceder a darle forma. Entonces, entre más forma yo le dé con el pincel, menos tendré que desgastar con la fresa. ¿Me va a convenir? Claro que sí, ¿no? Allí yo le estoy colocando simplemente la cinta de celuloide, obviamente porque voy a tratar de cerrar un poquito el espacio, entonces me voy a tratar de pegar ahí, ¿no? Y voy a empujar ligeramente la resina sobre la cinta para ajustar el punto de contacto. Y estamos empujándolo allí, un poquito muy suave, pequeños golpecitos a la resina, y vamos a intentar traccionar la cinta de celuloide, ¿no? Hacia palatino para liberarlo y de esa manera que me quede un punto de contacto redondeado. Entonces doblo por vestibular hacia el lado opuesto y tracciono con mi otra mano hacia palatino para generar un punto de contacto redondeado y que esa parte en la resina me quede curvo, ¿no? Entonces a veces cuando nosotros dejamos la cinta de celuloide allí puesta y fotopolimerizamos, nos queda muy separado y nos queda una superficie plana, ¿no? Y a veces es un poquito difícil poder darle una forma correcta, ¿no? Entonces con este método, una cinta móvil, ¿no? Pues puedes solucionar ese tipo de inconvenientes con bastante facilidad, ¿no? Entonces mira, doblamos hacia el lado opuesto, o sea, hago un pequeño movimiento de atrás hacia adelante para liberar un poquito la cinta, ¿sí? Y tracciono hacia la cara palatina. Si nuestra resina o si la resina que estás usando es muy pegajosa, en este caso no me pasa con Palfitel X5, que es bastante buena para hacer esta técnica, pero si la resina que tú estás utilizando es muy pegajosa y se pega a la cinta celuloide, colócale un poco de glicerina a la cinta, ¿no? Y de esa manera la resina no se pegará, ¿correcto? Y ahí podrás hacer este procedimiento sin problemas, porque hay algunas resinas, ¿no? Diferentes resinas en el mercado y entonces no todas se van a comportar de la misma manera, ¿no? Entonces vamos a intentar darle forma a nuestra restauración, a ver cómo nos queda, ¿no? Entonces mira, ya comenzó a alisar, comenzó a llevar los excesos del material hacia cervical, ¿no? Mira, trato de alisar la superficie, ¿no? Allí, mira, sobre todo en los proximales, para tratar de generar ligero forma redondeada. En la parte cervical pongo el pincel de manera horizontal para que no se me vaya el material a montar sobre la encía. ¿Sí? Mira, ya la resina se deja pincelar muy bien, te da bastante tiempo de trabajo. Voy a caracterizar, mira, voy a hacer una pequeña presión, unos 2 milímetros antes de aproximar, para que la parte mesial quede levantada, ¿ves? Y me genere lo que nosotros le llamamos los lóbulos de desarrollo del esmalte. Mira, ahí estoy marcando, ahí se ve con el reflejo de la luz. Igual ahí en la parte distal, ¿no? Entonces voy a tener 3 lóbulos de desarrollo del esmalte, un lóbulo mesial, uno en el medio y otro en distal, ¿no? Entonces puedo dar bastante anatomía simplemente con el pincelado, ¿no? Con el pincelado. Ese pincel que yo utilizo es de la marca Renfer, se llama Liart, ¿sí? Lo vende acá en el Perú Pareja Lecaros, ¿no? Lo vende Pareja Lecaros, pero también podrías utilizar un pincel de pintura, de esos que utilizan para utilizar en artes, en pintura básicamente. O también si a ti se te acostumbra, también podrías utilizar un pincel de silicona, esos de maquillaje. También podría ser una opción, depende de lo que a ti se te acomode, ¿no? Particularmente a mí me gusta utilizar los pinceles de pelo de Marta porque me he acostumbrado, ¿no? Yo tengo muchos años trabajando y puedo dar bastante anatomía, bastante morfología con este pincel, ¿no? Es cuestión de que
lo practiques y lo emplees. Espero que te guste.